Iniciamos la segunda lección sobre los espacios naturales de España, tratando de los espacios naturales de Aragón. En la primera lección hemos hablado del Pirineo, esencialmente de Huesca, y ahora vamos a hablar del Prepirineo. Entrará en él las provincias de Huesca y parte del extremo de Zaragoza. ¿Recordáis cuando comentábamos los parques naturales que había en Huesca? Fijaros que en la zona del Prepirineo, lo que vamos a tratar ahora, tan solo teníamos un parque natural, pero muy grande, el Parque Natural de la Sierra de Guara. Es un parque natural que hay diferentes versiones sobre sus límites. En los planos a escala 1/200.000, Instituto Geográfico Nacional, aparece un parque mayor del que al final es el parque comprobado. Es decir, da la impresión que es un parque que ha sufrido recortes desde una posición, en primer lugar, muy amplia y muy valiente. Ha sido recortado sustrayéndole los núcleos del entorno. Y luego, como veis, teníamos una serie de LICs, el de la Sierra de Peña, de 15.000 hectáreas, el de Santo Domingo, de 23.000. En parte, ambos tienen parte en Zaragoza. Y luego, si os fijáis, teníamos unos muy pequeños LIC en toda la zona ya de Ribagorza. Muy pequeños y muy tímidos, como lo vimos también que pasaba lo mismo en la zona del Pirineo. Si ahora nos centramos en lo que es nuestra área, más detalladamente vemos aquí estos grandes LICs, cómo van rodeando lo que son las sierras que se llaman exteriores del Pirineo, las sierras prepirenaicas, sierras calizas, el gran parque natural de la Sierra de Guara, el gran vacío que hay en el río Guarga, el gran vacío que hay también entre la Sierra de Peña, de San Juan de la Peña y Santo Domingo, que es precisamente gran parte del valle del río Gállego, un territorio casi virgen, solo atravesado por el ferrocarril. Y luego vimos cómo en torno al río Cinca, acabada el Parque Natural de la Sierra de Guara, pues ya no hay prácticamente nada hasta el río Ésera y hasta el Isábena. Prácticamente no tenemos más que este LIC de 5.400 al sur de Isábena y luego ya el LIC del Castillo en la zona de Graus, hasta el Noguera Ribagorzana, que como veis tampoco tiene ninguna protección. Entonces, si empezamos por el oeste, tenemos las sierras de San Juan de la Peña, Santo Domingo, Caballera. Es un territorio, como hemos visto, apasionante, porque así como hasta ahora habíamos encontrado en el Pirineo la entrada del Camino de Santiago, los primeros monasterios, este va a ser un territorio plagado de fortalezas, porque fue la gran frontera con el Islam que, de cierta manera, defendió el nacimiento del río Aragón. Veréis que en San Juan de la Peña está enterrados los primeros reyes de Aragón, el gran monasterio de San Juan de la Peña, un territorio del románico, del final ya del románico, antes de la conquista de Huesca, un territorio muy hermoso. Fijaros que aquí tenemos las sierras en sentido este-oeste. Esto es lo que va a generar el corredor, el canal de Verdún, esta gran depresión intrapirenaica. La sierra de Santo Domingo, la sierra de San Juan de la Peña, que hemos visto que son unos LIC poderosos, en cierta manera, ¿no? San Juan de la Peña tenía 15.000 hectáreas y Santo Domingo tenía 23.000, de las cuales además 8.000 más en Zaragoza, y San Juan de la Peña tenía 3.000 más en Zaragoza. Este es el escenario. Fijaros que dentro, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el pantano de la zona de Triste, del pueblo de Triste, por donde entra el río Gállego, y aquí hay un tramo muy largo de Sabiñánigo, en que el río se mete por un valle donde no hay más que pequeñas carreteras locales y el ferrocarril. El ferrocarril optó, al no poder ir directamente hacia Canfrán, donde va la actual carretera, optó por seguir el río Gállego y entró en este bellísimo valle interior del Gállego hacia Valdearenas y siguió hacia Sabiñánigo. Y es un valle, como decimos, excepto esta carretera que entra por el mismo desfiladero y se dirige hacia Puente la Reina de Jaca, para ya entrar en Navarra o dirigirse hacia Jaca. Después tenemos una pequeña carretera comarcal que iría a Jaca por Oroel, y pequeñas ya carreteras locales que envuelven el valle. Es decir, tenemos un valle muy hermoso y sin ninguna protección más que estos dos LICs de sus extremos. Fijaros que entre San Juan de la Peña, como digo, en estas sierras y Loarre discurre el río Aragón.
y discurre el río Gállego y discurre excavando un valle interior, como digo, sin más comunicación en algún largo tramo que el ferrocarril. Es un escenario perfecto por su valor natural, por de cierta manera su situación aún virgen, para un parque natural. Es un valle rodeado por montañas, ambas están ya protegidas por 2 LICs, sin vías de tráfico que lo alteren. Como digo, solo la 132 de Ayerbe a Punta la Reina de Jaca, que pasa al oeste, y la comarcal que va por Oroel, va hacia Jaca. Son vías de poco tráfico y cuyo paso puede reducirse realmente a un tráfico casi local. Si el Alto Pirineo, fijaos que estaba lleno de monasterios, de antiguos hospitales, aún al ser un Pirineo de frontera, de término de reinos, de reconquista, está también lleno de fortalezas, de castillos, fijaros, está San Juan de la Peña, hay muchísimas iglesias románicas. En cierta manera, formaban ella la gran trinchera que en cierta manera defendía el nacimiento del reino de Aragón, del reino de Aragón, primero condado de Aragón. Es la gran trinchera que la defendía de las tierras del Islam dominadas por la poderosa Huesca. Entonces, fijaros los castillos de Loarre, muchísimas torres fortaleza que hay en toda esta cordillera, porque era la frontera entre 2 civilizaciones, el nacimiento de Aragón y el Andalus, la marca del Andalus, del califato. Fijaros que aquí os marco la profundidad de esta cordillera prepirenaica, es de 25 kilómetros. Vamos a proponer, como hemos hecho en otras ocasiones, que se unan los 2 LICs. Esas 2 cordilleras están separadas. Entonces proponemos que se unan a lo largo del valle del río Gallo. ¿Hasta la Nacional 330, que es la carretera que va de Huesca a Sabiñánigo, al este, y dejaríamos las islas cultivadas, quedarían exentas de esa protección, los territorios en torno a Arto, en torno a Cal de Arenas, es decir, territorios puramente agrícolas, mientras que el resto, también en torno a Bailo, el resto formaría parte de esa unión de los 2 LICs que formaría parte todo del nuevo parque natural. Y fijaros que también aquí hay un tema muy interesante, y es que en la zona de Zaragoza estas sierras prepirenaicas van descendiendo ya no como sierras calizas, sino sierras de arenisca, de encinares y quejigales, van descendiendo hasta Puente de Luna, bastante abajo ya, al sur de Ayerbe. Entonces, como en Aragón, ahora lo veremos enseguida, vamos a proteger estas cordilleras prepirenaicas y estas sierras de arenisca, que veremos la importancia ecológica que tienen. Aquí también, en la zona de Huesca, descendemos también por esas últimas estribaciones, como vemos al oeste de Ayerbe, siguiendo el río Gállego. ¿Cuál es la superficie de este parque natural que proponemos uniendo los grandes LICs? Fijaros que el parque natural se llamaría de San Juan de la Peña, Oroel, Santo Domingo, Caballera, Gratal. Podríamos llamarle también Parque Natural de las Prepirineo de Huesca. Tiene una dimensión de 40 kilómetros de frente, nada menos que 40 kilómetros en la carretera Huesca-Sabiñánigo y el límite con la frontera de Zaragoza, por 25 kilómetros de profundidad, como hemos visto en la sección. Es decir, tenemos unos 100.000 hectáreas de protección. Y se alargaría un poquito hacia Ayerbe y el Gállego hasta alcanzar en este punto los 45 kilómetros de profundidad. Fijaros que es el primer parque que proponemos de protección del Prepirineo, donde en esta zona no teníamos ningún parque natural, sino solo había LICs. Claro, estos son los antiguos LICs, la zona punteada, y este es la zona que ampliamos y formaríamos este gran parque natural que protege este primer Prepirineo. Importantísimo, lo vamos a ver luego, porque en cierta manera a partir de él empiezan ya los grandes regadíos, los grandes terrenos cultivados muy deforestados, y empieza también el descenso de la pluviometría, la desertización que amenaza todo el Valle del Ebro. Por eso es tan importante. Así como en la historia esta cordillera salvó el Pirineo, salvó la formación del Reino de Aragón, hoy también la misión de esta cordillera es salvar el Pirineo. De cierta manera, la declaración de parque natural supone crear una gran barrera ante las amenazas que puede tener el Pirineo.
Fijaros que en el oeste de Huesca, la Canal de Verdún, esa gran depresión intrapirenaica, que luego seguirá hacia Sangüesa, hacia Pamplona, y luego seguirá hasta Vitoria, una gran depresión que separa en cierta manera el Pirineo y las sierras interiores de las sierras exteriores, del Pirineo del Prepirineo, de cierta manera. Es un foso de 50 kilómetros de longitud que nos separa del Pirineo. Pero este Prepirineo posee una gran virtud. Tiene cumbres cercanas a los 1600 metros, es decir, no es un Prepirineo suave, que en la Peña de Oroel alcanza los 1770 metros, y en cierta manera vamos a ver que continúa el Prepirineo zaragozano con gran profundidad. Y sobre todo lo va a enlazar con la sierra, con la poderosísima Sierra de Guara, que por suerte es ya parque natural, el único parque natural que tenemos en el Prepirineo de Aragón. Por eso es muy importante, vamos a verlo, porque va a enlazar Zaragoza con la zona del Parque Natural de la Sierra de Guara, en esa gran trinchera que defiende la fosa donde nació Jaca. Si seguimos en él, en este Prepirineo, llegamos al Parque Natural de la Sierra de Guara. Como os he dicho, hay discusiones entre los límites según la planimetría, yo me muevo. Continuando las sierras de Loarre y Caballera, que eran estas de aquí, a través de estos desfiladeros, por donde sube la Nacional 330 Huesca-Sabiñánigo, aparece la impresionante Sierra de Guara. Guara alcanza los 2078 metros de altitud, una gran altura. Se convierte en un gran murallón sobre Huesca. Tiene la suerte de ser el único parque natural de todo este Prepirineo aragonés. Y ello ya le ha dado un enorme prestigio al haber sido así denominado como parque natural. Pero es que además tiene un enorme valor propio y además tiene el valor de que ella, de cierta manera, está defendiendo el Valle del Serrablo. Un valle oculto que está escondido tras ella con el río Guarga, que posee un enorme valor por su arquitectura románica y prerrománica. Una arquitectura que se ha considerado una arquitectura con personalidad propia, la arquitectura del Serrablo. Y fijaros que su límite sería las sierras de San Pedro, las sierras de Portiella y las sierras de Galardón. Y recordar que hasta estas sierras llegábamos con el Parque Natural del Pirineo, en la zona de Monteperdido, Ordesa. Llegaba desde el río Gállego, llegaba hasta el Cinca. Es decir, que en cierta manera este valle es la frontera entre el gran parque natural que hemos propuesto y el parque natural ya propuesto. Luego hacia aquí ya veremos, aparece ya todo lo que es el Sobrarbe, donde comprobaremos que no tenemos esas grandes fronteras geológicas que ha supuesto la Sierra de Guara. Es decir, el paisaje va a cambiar muchísimo en el Sobrarbe. Entonces, proponemos, como hemos hecho en las otras ocasiones, proponemos ampliar el actual Parque Natural de la Sierra de Guara con el Valle del Serrablo, incorporar todo el Valle del Serrablo hasta el río Basa, hasta la Sierra Galardón, que era el límite que teníamos del Parque Natural de Ordesa-Monteperdido. Este es un valle prácticamente virgen, plagado de una arquitectura muy valiosa, con cultivos, con bosques, perfectamente puede formar parte de este Parque Natural del Prepirineo y formaría parte del Parque Natural de la Sierra de Guara, el Serrablo, podría ser su nombre. Iría desde la Nacional 330 hasta este límite que iría por el puerto del Serrablo hasta enlazar con el Parque Natural de la Sierra de Guara. Este es el actual Parque Natural, línea de puntos y línea rayada. Sería la ampliación propuesta. Este Parque Natural tendría en total 100.000 hectáreas. Aproximadamente tiene 40 kilómetros de frente con 25 de profundidad. Como veis, la profundidad es equivalente a la que teníamos en el Parque Natural del Prepirineo Occidental, o sea, de las sierras de Santo Domingo y Peña, y el frente también se parece mucho porque son 40 kilómetros de frente. No llegamos hasta el Cinca, ahora explicaremos por qué. Y tendríamos aquí 100.000 hectáreas más del Prepirineo. Fijaros que entonces decimos, ni qué decir tiene, como hemos visto, que este parque natural de Guara y del Serrablo no es sino la continuidad, como veis, de este otro parque natural. Fijaros que el mismo valle interior que formaba el río Gállego aquí, entre las sierras de la Peña
San Juan de la Peña y Loarre, este mismo valle interior es el que forma el río Guarga y forma el Serrablo, que es otro maravilloso paraíso prácticamente virgen, sin vías de comunicación que lo altere. La única vía de comunicación que separa los dos parques es la Nacional 330. Quizá aquí Guara es más monumental que la zona de Loarre, tiene mayor altura, pero sin duda ambas partes podrían estar unidas. Es decir, podríamos optar por unir este parque del Prepireneico Occidental con el parque del Guara Serrablo. Fijaros que entonces tendríamos un parque natural de 200.000 hectáreas. Significaría un paisaje determinado antes de dar paso a otro paisaje muy distinto, como es el del Serrablo y de Ribagorza. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya no va a haber cordilleras transversales, ya no va a haber estas grandes cordilleras que separan el Valle del Ebro del Pirineo. Por eso quizá tendría sentido esta unión de los dos parques naturales. Aquí yo titulo este dibujo La singularidad. Fijaros que en Cataluña la Sierra del Cadí era prácticamente casi la única sierra transversal al norte, cerca del Pirineo. Luego tenemos las sierras de la costera catalana. Pero la Sierra del Cadí, que tenía una violenta dirección este-oeste, una enorme altura, definió el Alto Urgel y la Cerdaña, es decir, dio origen a uno de los condados más importantes de Cataluña, Urgel y Cerdaña. Y lo mismo pasa en las sierras prepirenaicas, que tengan dirección este-oeste, que en el Pirineo aragonés solo vamos a encontrar estas dos grandes cadenas de sierra. Estas van a generar el Canal de Verdún, donde nacerá Jaca, origen del reino de Aragón, y unos valles interiores, como digo, el barrio de Guarga y del Gallego, aislados y magníficos, que pueden formar un gran parque natural, uniéndose a los lics de sus cordilleras. Al final significan una enorme barrera frente a las tierras del Ebro y frente al sur. ¿Por qué es preciso dar fuerza a esta gran barrera? Pues veremos que en Sobrarbe y Ribagorza ya no vamos a tener estas sierras que nos protejan. En cierta manera, en ellas veremos, así como el Islam avanzó y tuvo en Boltaña y en Aínsa grandes fortalezas, mientras que aquí ya la reconquista se había iniciado, así como el Islam tuvo aquí unas grandes penetraciones, lo mismo va a pasar con la pluviometría, la sequedad del Valle del Ebro, va a tener aquí las grandes entradas. Por eso es tan importante proteger este territorio, porque de esta manera nos defiende el Alto Pirineo de la zona del Alto Aragón. Y si ahora seguimos hacia el este, llegamos a este territorio de Sobrarbe y Ribagorza, que en cierta manera es más complejo que el que acabamos de ver, porque geológicamente es mucho más diverso, más confuso. Fijaros, tras el Parque Natural de la Sierra de Guara, un gran parque natural, en Sobrarbe y Ribagorza, al sur de la línea que hemos marcado, que iba de Aínsa, Campo, Arén, donde hemos propuesto los grandes parques naturales de Ordesa y de Posetes Maladeta, que los habíamos ampliado hasta aquí, fijaros que apenas existe ninguna protección, por supuesto ningún parque natural. Y aquí hay valles, cordilleras llenas de vegetación, de antiguos cultivos, de poblados, que descienden hacia el sur siguiendo el Cinca, siguiendo el Ésera, siguiendo el Isábena, siguiendo el Guards y siguiendo el Noguera Ribagorzana. Y solo tenemos unos pocos lic. Fijaros, el lic de Eslodomada, o sea, el lic de Isábena, con 5.400 hectáreas, el lic del castillo de la Guarris, de 3.687 hectáreas, el lic de Olvena, con 1.882 hectáreas, fijaros, lics muy pequeñitos. El lic de Estaña, con 505 hectáreas. Y en el límite sur, el lic de los Yesos de Barbastro, pero que no entraría en nuestra área. Fijaros que en total solo tenemos 11.000 hectáreas protegidas, poquísimo, en un territorio que es clave para salvaguardar nada menos que el Parque Natural Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y también sirve para salvaguardar el Parque Natural del Aneto, de Posetes Maladeta. Es decir, que fijaros qué vacío enorme de protección hay aquí. Precisamente en la zona que hemos dicho que era más compleja, porque aquí no hay grandes cordilleras, como pasaba en Guara,
que impidan la desertización o el avance de la sequedad, sino que aquí, como pasó en la historia, había fáciles entradas a través de los ríos, a través del Cinca, del Ésera, que es un territorio mucho más abierto, mucho más confuso, que no tiene esa claridad geológica que tenía el Pirineo, el Prepirineo occidental. En cierta manera, el abandono de todo este territorio, la falta de protección, en cierta manera, la despoblación, de cierta manera, amenaza, sin ninguna duda, al Alto Pirineo. Y quizá es el punto más complejo de la zona del Prepirineo ostense. Aquí la propuesta sí que puede parecer desmesurada y no lo es. ¿Por qué? Porque la protección es mínima. La protección, como hemos visto, son 11.000 hectáreas. ¿Qué proponemos? Proponemos proteger, son territorios, como habéis visto, como veis, de pinares, de antiguos cultivos, de encinares, de quejigales, territorio ya de una vegetación ya típica del Prepirineo, típica de la zona montañosa ya del Valle del Ebro. Proponemos proteger Sobrarbe, o el Alto Sobrarbe, Sobrarbe realmente, y Ribagorza, que lo definieron, así como Aragón formó parte del primer germen del reino, también en Sobrarbe hubo un reino de Sobrarbe que marcó el escudo de Aragón en la lucha por el Aínsa, en la Reconquista, donde apareció la cruz en el escudo de Aragón, la cruz en el cielo, mostraba que la victoria iba a ser del mundo cristiano frente al Islam. Y aquí tenemos también el famoso condado de Ribagorza, mezclado ya con las tierras catalanas, que llegaría casi hasta el Parque Nacional de Aguestortes. Y fijaros, son territorios importantísimos en la historia de Aragón, importantísimos por su historia y importantísimos por su geografía. Y como esta protección que tienen es mínima y sus territorios son de una belleza y un valor natural, ecológico, patrimonial, por lo cual sin ningún problema planteamos la incorporación de todos ellos a un gran parque natural. ¿Su límite cuál sería? Sería la carretera Voltaña a Isa, Campo, y luego la línea Campo-Arén, que la vimos al hablar del Pirineo. El Noguera-Ribagorzana sería el límite al este, es el límite con Cataluña, y la línea al sur, ¿cuál sería? Pues nos la marcan clarísimamente recorrer la región y las propias fotografías. Sería una línea que es el límite, en cierta manera, de los bosques y de las sierras. Él iría por Colungo, Buera, Hoz de Barbastro, Coscojuela, Olvera, Estada, estos desfiladeros de Grado, Fonz, Azanui, Alcampbell, Castillonroy hasta Santa Ana, es decir, hasta el límite de cierta manera donde empiecen ya las llanuras de Alfarrás en Lérida. Su superficie sería, es una superficie muy grande, porque fijaros que tiene 50 kilómetros de frente, habíamos visto como los otros tenían unos 40 kilómetros de frente, los otros dos parques del Prepirineo. Este es más grande, incorpora dos territorios históricos y su profundidad también llega a ser mayor. Es 40 kilómetros. Recordar que aquí la profundidad era de 25 kilómetros, aquí la profundidad es mayor. El territorio donde va el Prepirineo va deshaciéndose en grandes sierras de manera diferentes a las sierras de areniscas que vimos en Zaragoza. Con lo cual, la superficie de este parque va a ser de 180.000 hectáreas. Como veis, es un gran parque prepirenaico, que alguien puede decir, no tiene el valor de los parques pirenaicos, por supuesto, no tiene, podríamos decir, no tiene ese valor botánico, pero por supuesto que tiene ese valor ecológico, porque son especies ya adaptadas a la sequedad mediterránea, especies de transición, que son la gran barrera para que pueda aquí existir los grandes bosques del Pirineo. O sea que en cierta manera su valor es casi mayor que los del propio Alto Pirineo, porque ellos salvan ese Alto Pirineo y a la vez forman la gran barrera que va a dar continuidad a todo el Pirineo. Entonces, fijaros, si ahora veremos los tres parques que hemos propuesto, el Prepirineo estaría en Huesca, definido con tres parques naturales. El occidental, la Sierra San Juan de la Peña, Santo Domingo, con 100.000 hectáreas. El central sería Guara-Serrablo, con otras 100.000 hectáreas. Y el oriental de Sobrarbe-Ribagorza, con 180.000 hectáreas. O sea, fijaros que tendríamos al final un parque natural del Prepirineo de Huesca de 380.000 hectáreas. Fijaros, si alguien planteara que quedaran unidos estos dos grandes parques naturales, como aquí teníamos 435.000 hectáreas,
tendríamos un parque natural de 815.000 hectáreas. Y en Huesca significaría el 52% del territorio, que creo que realmente es la cifra de la que tenemos que empezar a hablar, porque realmente sí que merece la pena todo ese territorio, por su valor natural, por su estado aún virgen, y porque si no lo protegemos, no podremos protegerlo más tarde. Y si ahora nos vamos hacia el oeste, hacia lo que ya es Zaragoza, nos dimos cuenta, fijaros, que en Zaragoza, por condiciones históricas, la provincia de Zaragoza entró con una cuña, asciende hacia el Pirineo. Logra en una cuña saltar la canal de Verdún, donde está ya el embalse de Yesa, y salta hacia el Pirineo, incrustándose entre el Pirineo navarro y el Pirineo de Huesca. Pero sobre todo, esta gran cuña de Zaragoza va a controlar la sierra, el final de la Sierra de San Juan de la Peña, todo el valle de la Valdosella, Sos, y la importantísima Sierra de Peña y el final de la Sierra de Santo Domingo, donde teníamos 8.000 hectáreas ya protegidas en este lic. Y sobre todo la gran Sierra de Luna. Y todas estas pequeñas sierras ya de arenisca que van a llegar hasta Cinco Villas, a la zona de regadíos riquísima de Gea, de Sádava, hasta toda esta frontera, hasta Puente de Luna, como vimos, donde bajábamos con el Parque Natural del Prepirineo de Huesca. Fijaros que es, por tanto, un territorio muy grande con mínimas protecciones. Como veis, restos, 8.000 hectáreas, 3.000 hectáreas de liso. Y ninguna protección aquí. Sí que hay más protección, como vamos a ver ahora, en la zona del Pirineo. Fijaros, en el Pirineo de Zaragoza tenemos una cuña, como dijimos, donde tenemos los lic de la Sierra de Leire, de Orba, y el lic de la Font de Sigüés, y la Font de Salvatierra de Esca. Es decir, que tenemos una suma de espacios protegidos que suman un total de 7.438 hectáreas protegidas. Y asombrosamente no tenemos protegido el resto de la sierra, enorme valor, que llega hasta el Valle de Ansó, en Huesca, y tampoco tenemos protegidos estos zona sur, al pie de esta cordillera, que podría llegar hasta el embalse de Yesa. ¿Por qué no está protegido? Probablemente por la presencia de la autovía que se está construyendo, pero que perfectamente esa autovía puede integrarse en estas protecciones, acomodando mejor los desmontes que ha realizado los rellenos. Perfectamente podríamos ampliar este territorio y alcanzaríamos aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Por supuesto que estas 10.000 hectáreas sueltas no significan nada, pero pueden unirse al Parque Natural de los Valles Occidentales o del Alto Aragón del Pirineo de Huesca, con lo cual se ampliaría estos 125.000 con los 10.000 que ya comentamos del Pirineo de Zaragoza. Y ahora pasamos a la zona sur, donde hablamos de la Sierra Clave. Fijaros, tras las desérticas Bardenas y los montes del Castellar que tenemos en Zaragoza, aparece la gran llanura de Gea, toda la zona de Cinco Villas, toda ella ya cada vez más regada. Y sobre ella vemos aparecer, sobre sus tierras de areniscas, unos bosques de encinares, de quejigales, de la zona de Luna, de un castillo, de Sos. Es un verdadero tesoro. Es realmente casi un milagro que sobre estas grandes llanuras absolutamente deforestadas ya del puro Valle del Ebro, un milagro que todas estas sierras no hayan sido deforestadas, que no sean sierras de puro matorral. En cierta manera, todos estos encinares, todos estos quejigales que tenemos en todo este territorio, que iría desde esta Sierra de Peña, diferente a la Sierra San Juan de la Peña, Santo Domingo, descenderían por la Sierra de Luna, rodearían estos núcleos con bellísimas iglesias románicas. Todo este territorio es un milagro y, sin embargo, como vemos, no está protegido. Es urgentísima su protección y su valoración. Por ello, aquí nuestra propuesta, que es crear el Parque Natural del Prepirineo zaragozano. Proponemos proteger los bosques que descienden de las sierras de San Juan de la Peña y de Santo Domingo, dejando la lengua del Valdonsella, todo este territorio, desde el embalse de Yesa, un territorio realmente todo el forestal, hasta Sos, hasta las laderas que descienden hasta Sos,
y luego toda la sierra que une la Sierra de Peña Navarra con la Sierra de Santo Domingo, todo este territorio rodeando un castillo y cuyo límite sería la frontera de Navarra, Sofuentes, Castilliscar, Biota, muy fácil definir esta frontera, Erla y llegar hasta Puente de Luna, que es el límite que marcábamos para el Parque Natural del Prepirineo de Huesca. Fijaros que este territorio tiene al final un total de 50 kilómetros de frente por 40 kilómetros de profundidad. Recupera, ¿os acordáis cuando hablábamos del Parque de Huesca? Que de los 25 kilómetros que iba entre Loarre y San Juan de la Peña, había luego la ampliación hasta 40 kilómetros en la zona descendiendo al sur de Ayerbe. Con lo cual tendríamos un total de 130.000 hectáreas, incluyendo estos LIC que ya teníamos, los apéndices de los LIC que procedían de Huesca. Sería el Parque Natural Prepirenaico de Zaragozano, ligado a los de Huesca. Con lo cual, cuando uno contempla el paisaje del Prepirineo aragonés, se da cuenta de la continuidad de todos los espacios. Fijaros, el Prepirineo aragonés, como he dicho tantas veces ya, es la gran barrera que va a soportar la embestida de la desertización del Valle del Ebro. Y más, cada vez que ese Valle del Ebro más se está regando, maravillosamente regando, mejorando sus condiciones, es por ello merecedor de mayor cuidado, porque en cierta manera él salva el Pirineo. Por ello hemos propuesto esta secuencia de 4 parques naturales. El de Cinco Villas, en Zaragoza, en la Sierra de Luna, con 130.000 hectáreas. El de Peña, Sierra San Juan de la Peña, Santo Domingo, con 100.000 hectáreas. El de Guara, Serrablo, con otras 100.000 hectáreas. Y el de Sobrarbe, Ribagorza, con 180.000 hectáreas. En total tenemos la cifra de 510.000 hectáreas del Prepirineo aragonés, que perfectamente podrían formar parte de un único parque natural, el Parque Natural del Prepirineo aragonés. Un parque asombroso porque aún ha conservado vegetación, bellísimos desfiladeros, sierras calizas, sierras de arenisca, todo este territorio bellísimo que protege en cierta manera, como hemos dicho, el Alto Aragón. Ya acabamos con este pequeño dibujo. Si a este Parque Natural del Prepirineo, fijaros, la propuesta puede parecer una locura, pero este Parque Natural del Prepirineo tendría 510.000 hectáreas, sería de los grandes parques nacionales, de los grandes parques naturales de España. Y uno puede llegar a pensar, ¿y si lo uniéramos al Parque Natural del Pirineo, que como vimos tenía 445.000 hectáreas? Estaríamos en la cifra de 955.000 hectáreas, acercándonos al 1.000.000 de hectáreas, uno de los más grandes parques naturales de Europa, de los más espléndidos, de los que unen a su naturaleza, unen un patrimonio inconmensurable, sin apenas vías de comunicación, sin grandes daños, sin grandes infraestructuras, casi en gran parte de su territorio virgen. Fijaros que esto tan solo supone el 20% de la superficie de Aragón. Y es su mayor riqueza natural. Creo que Aragón puede permitirse perfectamente crear este gran parque. Lo pondría en todas las crónicas, en todas las guías de Europa, del mundo, y no sería en absoluto un parque natural que decepcionase a ningún viajero. Muchas gracias.